Hola y bienvenidos a Cápsula, lo que probablemente sea el podcast más improvisado de internet. Me llamo Alejandro, me acompañan Evelyn y Adriel. Somos tres amigos, dibujantes y nerds afectaditos. Hablamos de todo, venimos acá a exponer nuestras vergüenzas, intereses y opiniones. Esto va a ser una charla informal y esperamos que se sientan acompañados con un poco de ruido de fondo. Hoy Evelyn va a estar tirando unas magias mientras hablamos. Y habíamos pensado arrancar con unas preguntas simples a modo de introducción sobre esto de ser dibujante en Argentina. Saluden, chicos. Buenas. Buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal? Qué raro no tener feedback, ¿no? ¿Quién tiene las preguntas para arrancar? Yo las tengo acá a mano. ¿Las Si tenés? les parece, Bueno, como arrancamos. La primera sería, dentro del espectro de lo que es ser dibujante, ¿cómo te definirías a vos o a tu oficio? Y está puesto ilustrador, historietista. Yo, por ejemplo, en mi caso soy principalmente animador porque es a lo que más me dediqué y también es medio que lo que más me cabe hacer. Un poco laburé de ilustrador, pero más tanto que no dibujo para mí que ya medio que me da cosita considerarme ilustrador. claro. Pero ¿eso tiene que ver con lo que vos haces para vos o con lo que haces en la industria? Porque Y ponele medio que en vos- general. o sea, yo me considero ilustradora full porque es lo que me gusta hacer, pero la verdad es que laburé más de storyboardista, ponele, que de ilustradora realmente, pero bueno, lo abarca, digamos. Pasa que a mí me cuesta un poco diferenciar entre lo que es mi hobby, mi pasión, si se quiere, y mi oficio, ¿viste? Está todo demasiado mezclado. A mí me gusta mucho ponerle a aprender anatomía y dibujo todos los días un montón de chaboncitos desnudos, pero nunca termino una ilustración, es algo raro, ¿viste? Claro. Entonces, Y bueno, pero eso ya te dice algo. O sea, tu interés está en una parte del proceso. claro. La ilustración es hacerlo completo, entero. Sí, Me yo- cabe tener las Una herramientas pieza terminada. para poder resolver cualquier cosa, porque es algo que me da satisfacción. Pero cuando más disfruto de estar haciendo algo relacionado con el dibujo es cuando estoy resolviendo un movimiento, ¿viste? Es la Claro. animación, sí o sí. Ya sea si es algo para Claro. publicidad o es algo para mí. Claro, bueno, pero me parece que está ahí. Lo que más te gusta, lo que más disfrutás de lo que sea que te paguen por hacer, eso creo yo es lo que te define. Sí, yo diría que soy dibujante, pero principalmente animador. Aparte, a mí me interesa también contar historias, creo que a todos nos pasa eso. Y veo que también lo primero que me impulsó a dedicarme al dibujo de chico fue ver animaciones, más que historietas, ponele. Que yo a las historietas llegué tarde, llegué recién en el secundario y nunca pude coleccionar por una cuestión de presupuesto. Bueno, ¿y vos, Adri? Sí, yo estrella del arte creo que soy. Pero, Está bueno eso. no, qué sé yo, sí, me defino como ilustrador. Después, como que esa es la base. Después todos los demás laburos se desprenden de ahí, de eso, qué sé yo. Igual a vos te cabe hacer bastantes historietas, muchas de tus ilustraciones son páginas. Sí, igual creo que terminé algo que sería como una semi-historieta, que es más como un cuentito ilustrado, un cuentito en viñeta. Es lo único que terminé y después, bueno, ahora estoy haciendo un cómic, pero nunca terminé realmente una historieta bien. Y eso de terminar si no es un laburo, es muy difícil, bro. Yo la gente que conozco que es del palo de la historieta, para empezar son los dibujantes que más laburan, que yo tenga conocimiento por lo menos. Y si no tenés la motivación de una guita, me parece es complicado, tenés que ser un chino. Es mucho laburo hacer un cómic. Bueno, paso a otra pregunta. Dale. ¿Dibujan desde chico o arrancaron de grandes? ¿Y qué fue lo que los inspiró en ese momento inicial, tipo dedicarse a dibujar como seriamente, aprender y eso? Yo desde que tengo memoria dibujo, o sea, es arrancar desde los bocetitos bizarros que hacen todos los nenes y seguir de largo, tipo, no parar en ningún momento. ¿En algún momento te pasó igual de decir, esto era dibujar bien en serio, poder ver una historieta o algo que digas, esta es la que va? No recuerdo, o sea, debe haber habido algo que realmente me inspirara así, pero desde chica sentí que era una buena manera de comunicarme, como que podía... como que era un buen lenguaje,
Era un juego, todo el mundo lo usaba como un juego y a mí me servía también para comunicar, así que nunca lo solté realmente, siempre estuvo presente. Claro. Sí, creo que pasa eso también, ¿no? Con los que. Como que todos los chicos dibujan, por alguna razón, algunos la seguimos. Yo creo que disfrutaba mucho de la aprobación y la atención de los adultos cuando hacía algo más o menos afable. Sí, obvio. Y eso Sí. como que me influyó Sí, bastante. yo consideré que era algo particular cuando de repente eso, como veía reacciones en la gente a dibujos que yo hacía porque era un niño dibujando. Y sí, estaba bueno. Es como que compensaba un poco la falta de atención en otros campos de mi vida. Me di Igual. cuenta que llamaba más la atención por ese lado, entonces le empecé a poner fichas a eso. Tal cual. Claro. Sí. Y llegó un punto que era demasiado tarde para retroceder. No, ni me interesaba tampoco. Obvio. Sí, está. Esto se intercambia por atención / amor, así que lo vamos a explotar. Y como que la atención de los adultos influye una banda, me parece. Sí, más que nada cuando sos un niño triste y metido para adentro que no sabe comunicarse, viene Claro. bien. Acá agregamos sonido de violines en esta parte. Bueno, yo me acuerdo, ponele que me di cuenta que de chico ya como que las cosas que hacían eran, aunque no hubiese visto nunca una historieta, eran como una situación en secuencias, ¿viste? Y contaban una mini historia. Y siempre era mostrárselo a algún adulto de turno y explicarle la situación. Historia. Un chiste, alguna pelotudez era, ¿viste? Pero como que eso estaba desde el principio. Una promesa incumplida. ¿Y vos, Sí. Adri? Sí, también, obvio. Desde que tengo memoria, desde muy chico. De hecho, me acuerdo, no es muy diferente de lo que hago ahora, porque me acuerdo que tenía mis propios personajes, de hecho, los dibujaba y los recortaba para jugar como si fuesen muñecos. Muy bueno. Hacíamos con mi hermano. Y ¿Tu hermano también dibujaba? sí, mi hermano dibuja también el día de hoy. Ah, mira. Sí, bueno, ahí también había una influencia, porque en mi familia mucha gente dibuja, mi vieja dibuja, mi viejo dibujaba. Qué loco, bro. Sí, Copado. Bueno, en mi casa era mi viejo el que dibujaba. Claro. Y tipo, cuando es así, una onda familiar, ¿qué respuesta tenía por parte del resto de la familia? Tipo, ¿se lo consideraba algo copado, una actividad que A mí siempre valía la pena? me ¿Cómo? incentivaron. Por Sí. suerte, en ese sentido, siempre me incentivaron. Sí, en mi caso sí, también, como que nada, estaba bueno, se copaba. Para mí era un juego y era divertido. Después, bueno, cuando se lo empezó a tomar más en serio, se empieza a desdibujar, bueno, justamente a desdibujar la parte de juego y bueno, y empieza la presión, el estrés y todo eso, pero hay un momento que capaz recuperás el juego y está bueno. Siempre está presente el tema del juego, pero creo que sí lo que suma mucho es la presión, quizás, especialmente cuando laburás o cuando querés ganar algo a cambio. Claro. Pero creo que el dibujo sin la parte lúdica es un estudio de anatomía, de formas o de lo que sea, de técnica. Pero Sí. si vos realmente haces algo mínimamente creativo, la parte lúdica siempre está presente, porque si no, no tenés contenido. Claro. Sí, totalmente. Bueno, a mí me pasó ponerle en el secundario que fui a la Belgrano, ahí que está ahí en Barracas, escuela de Bellas Artes. No te enseñaban a dibujar, pero estaba bueno que era doble turno y las primeras 4 horas de la mañana eran dedicadas a hacer cosas tipo grabado, etcétera. Y lo que estaba bueno era que había un pibe, Elías se llamaba, me acuerdo, que era como el primer amigo que hice ahí en el secundario. Y el chabón ya había estudiado cómic y dibujaba, pero de una forma zarpada, ¿viste? Conocía un montón de anatomía. Claro. Y yo flasheé y me pasó de todo, un poco de fascinación, un poco de envidia. Dije, no, tengo que dibujar así, tengo que mejorar. También ahí empecé a conocer cómics, tipo los típicos X-Men de los 90, que el chabón me había pasado un par de cosas. Porque antes de eso no tenía registro ni de ilustración ni de nada, era lo que veía en la tele, ¿viste? El Cartoon Network y el Magic. Sí, a mí me pasó también eso, que bueno, justamente con respecto a las influencias, como que en un momento empecé bueno, yo de chico, creo que tipo 10 años, me había hecho fan del facho de Punisher y empecé a consumir los cómics y a leer también, bueno, también X-Men, Spider-Man.
Y ahí también eso empezó a marcar como una tendencia a ir para ese lado. Y como decís vos, después apareció Dragon Ball, bueno, la trilogía Sailor Moon, Caballero del Zodíaco, y ya fue todo Sí. para ese lado. Creo que nosotros tenemos como la suerte de haber sido de una generación que en algún momento arrancó internet y arrancó también a estrenarse anime acá. Y como que nuestras influencias no fue solamente cómic yankee, cómic europeo, sino que vino de todos lados, ¿viste? Sí, Y medio que lo que hacemos es una mezcla de todo eso. Y incluso lo que se hace en todo el mundo, la mayoría de los dibujantes que son más o menos de nuestra edad, como que mamaron de todos lados. Ya es más difícil identificar a un dibujante así geográficamente. sí, hoy en día ves eso, es como una mezcla entre el cómic europeo, el anime, los cartoons, es como... Fue justo el momento en el que justamente se abrió como la posibilidad de eso, de todas estas influencias que medio cayeron de un día para el otro. Como que antes tenías que ir y buscar el material o leer los libros o buscar las películas específicas que te interesaban, por ende la referencia de la mayoría de los historietistas eran otros historietistas de la misma nacionalidad pero anteriores a ellos. Claro. Y de repente nosotros tuvimos justo ese cambio en el que se abrió la internet, porque fue algo que pasó cuando yo tenía pocos años. Sí, Y nuestra cayó el adolescencia. anime y empezó la posibilidad de agarrar referencias incluso de culturas que no tenían nada que ver con la nuestra, como bueno, en el caso del anime, la cultura japonesa, que fue lo que marcó el estilo a partir de esa época en adelante hasta hoy en día. Y se nota un montón. La mayoría de los artistas, como vos decías, de nuestra edad, o más o menos de esa franja, incluso los más pendejos todos se están basando en eso. Sí. O sea, vos ves los Thundercats, ponele. Lo recordamos como una gloria, tenemos por ahí la referencia del opening que de hecho está hecho en Japón. Sí, se nota. Ves un capítulo y es un garrón. Y en cambio ves series de aquella época hechas en Japón y estéticamente son un delirio, son alucinantes. Sí. Se la siguen rebancando. Imposible no sentirse interpelado como un niño, ¿viste? A mí me pasó poner de casualidad a la 1:30. Después de tipo aburrirme y sentirme ya medio como que estaba grande para el contenido de Cartoon Network, justo enganché el Magic y vi el capítulo de Caballeros que Ryu tiene que... No, Ryu inventando. Seiya tiene que pegarle una piña en la espalda a... ¿Cómo se llama? El de dragón. Sí. Shiryu, me parece. Sí, ¿Cómo me voy a olvidar de esto? No sé cómo se llama. Porque el chabón se está muriendo, ¿viste? Y le tiene que dar un golpe exactamente igual de fuerte que el que le puso para que reaparezca el tatuaje, que es como que un símbolo del poder del chabón. Y justo ese capítulo tiene una animación muy extraña, muy suelta. Me explotó la cabeza. Dije, esta es la posta. Posta que fue un momento, fue como un antes y un después. Sí. Me recuerdo perfectamente. Bueno, a mí me pasó que yo venía leyendo, esto es más grande, ¿no? Yo no tenía cable, ¿no? Por ende no tenía manera de ver ciertas series. Estaba muy fanática de Evangelion, pero no podía verla, la serie, porque la pasaban en cable. Y ¿Era la época en la que la pasaban en ISAT o la pasaban en Locomotion? La pasaban en ISAT. Mm. La pasaban en ISAT primero, después la pasaban en Locomotion. Si mal no recuerdo. Bueno, el tema era que yo me había hecho re fan, ni siquiera me acuerdo cómo, probablemente leyendo la láser. El tema es que yo primero consumí todo el material que había disponible de Evangelion, todo lo que fuera editorial, me lo comí todo. Y recién después me prestaron unos VHS en español y gallego, donde me vi toda la serie. Lo gracioso es que la primera animación que vi, o sea, la primera escena en movimiento que vi de Evangelion realmente, fue la pelea de Asuka con los Evas en serie, que es una obra maestra de la animación hasta el día de hoy. Sí. Fue mi Puso la vara muy alta. Sí, mi primer encontronazo con Evangelion fue esa escena que es una locura y me explotó el cerebro. Literalmente me explotó. Bueno, yo me acuerdo que en aquella época, el Rojas, el Centro Cultural Rojas, que quedaba a la vuelta de mi casa, por eso mi vieja me dejaba ir, pasaba anime, ¿viste? Ahí me vi un par de series. Y una de las primeras cosas que vi, que de hecho fue lo primero que vi de Evangelion, fue la peli. Y salí con, ¿viste? Medio planteándome el corchazo, ya ¿viste? Desde esa edad. Sí.
como que me dejó como turuleco mal. Sí, Y fascinado. esa peli es fuerte, fuerte, fuerte. Y además animada del carajo, el arte es increíble. A mí me pasó algo parecido, que era pleno momento de Dragon Ball de Dorado, que era como el fanatismo pleno, y un amigo que ya se había hecho como, era no sé, calculo los primeros otaku. El chabón, una vez voy a la casa y me dice, mira, compré unos VHS en Camelot, yo ni sabía que era Camelot en ese momento. Y pone y era Evangelion y vi eso y dije, no, imagínate, yo estaba con Dragon Ball, Caballero del Zodíaco y Sailor Moon. Claro, re inocente. ¿Qué alienígena hizo esto? ¿De dónde salió esto, boludo? Sí, una locura. A mí también me pasó un poco eso con el VHS de Akira, uno de los objetos más preciados. Y creo que es uno de los primeros objetos que me compré diciendo quiero tener esto. Increíble ver a Akira en VHS. Sí. El pibe. Yo no me acuerdo cuándo fue la primera vez que vi Akira, pero sí, recuerdo el cóctel emocional. Son esas películas que, por más que no te guste estilísticamente o la animación o lo que sea, como mínimo el mensaje, la carga emocional que tienen esas películas te llega. Es como Ghost in the Shell. Sí. No te pasa desapercibido, ¿entendés? No, imposible. Y encima los tipos están tan locos, los ponjas son tan detallistas, son tan meticulosos, que todo lo que tiene que ver con mecánica, o sea, todo lo que son máquinas, los chavales en esa época le ponían, pero todo el laburo del mundo, y cada tuerquita se movía y cada cosita. Sí, Increíble, boludo. el modelo no se rompía y eso como animadores como... Hasta el día de hoy no me siento capacitado para hacer eso. Mirá, yo nunca vi Mazinger, la verdad es que nunca vi Mazinger, nunca vi Robotech, nunca vi esas series. Le encantaban a mi viejo, pero la verdad que a mí no me llamaban la atención. Pero vi secuencias, o sea, frames, partecitas de animación que mostraban eso, simplemente cómo hacían los chabones para mostrarte el funcionamiento de las máquinas. Claro. Estamos hablando de mitades de los 80, todo hecho a mano, y era una locura. Una locura la calidad que tenía esa animación. Y me da bronca que hoy en día que tenemos más gente laburando en eso, tenemos más tecnología, hay más posibilidades de realmente sacarlo bien, y es como que la calidad de la animación se está yendo a la mierda, se está yendo al carajo. Sí, Miyazaki tenía razón, el anime fue un error. No sé, boludo, pero bueno, ahí ya me estoy yendo a otro tema, ¿no? Pero están haciendo reediciones de animes que en el momento ya estaban bien hechos, estaban bien animados y eran obras maestras, y están mal hechos. Sí, además la recontra cagan con el CGI, que nada, para mí no deja de verse súper duro el CGI. Está bien, pero más allá de eso, ¿entendés? O sea, están sacando una versión 2020 de Sailor Moon. La transformación, que es una de las secuencias mejor animadas que vi en mi vida, la están haciendo de nuevo y la tenés que copiar nada más, boludo. Copiala, ¿entendés? Ya está hecha, copia. No, es una cagada. Ves la nueva y nada tiene peso, nada se mueve naturalmente, no sentís que estás ahí, ¿entendés? No lo sentís real, se siente choto. ¿Por qué? Están sacando todo más por producción, así como, bueno, hay que vender, hay que sacar por poquito y la sacan y listo. Para mí pasa algo con la tecnología, que es que, por ejemplo, ves algo de anime ochentero o de los 90, y los efectos había que animarlos. Y el hecho de tener que animarlos hacía que, bueno, sea un desafío artístico que hay que ponerle onda, y se le ponía onda. Al poder recurrir a efectitos onda postproducción, y es como que medio que te achanchás un toque. Sí, se nota lo digital. Todo el pierde lo proceso se artesanal. achancha, ¿entendés? Todo el proceso se achancha porque pierde un montón de cosas que son clave para caer en, o sea, para que te gane la ilusión, ¿entendés? Vos tenés que realmente lograr generar la ilusión de que eso se mueve, de que eso gira, de que eso está pasando en un espacio. Si de repente le sacás eso, nada, estás viendo dibujitos de nuevo, estás viendo una secuencia de dibujitos lindos, nada más. Ya no es el mismo efecto, entonces me parece al pedo. O sea, ¿para qué haces una reversión de algo que ya funcionaba para que deje de funcionar? Sí, hay que ver lo que era la industria en aquella época. Por ahí sí, se tomaban una bocha de tiempo en hacer un laburo, lo hacían súper detallado, pero les pagaban 2 mangos, ¿viste? Probablemente.
Pero bueno, no sé qué sería con lo que suplían eso, la pasión, la pura nerdeada, ¿entendés? No Creo que se sé qué notaba era eso, lo había que... como proyectos más apasionados, muchos estudios que estaban recién empezando y querían tipo siempre superar al otro. Había escuchado eso, no me acuerdo dónde, como que la filosofía que tenían en la época esa de los 80 era esa, tipo ir al extremo. El extremo del gore, el extremo de lo sexual, el extremo de lo violento y el extremo de la calidad también. Mm, Claro. Bueno, no sé, boludo, porque yo veo que hay gente ahora tirando cosas increíbles, entonces no es que no hay con qué. Pero sin embargo, ves los productos y decís, ¿qué putas es esto? Hay un elemento de Lágrimas. nostalgia también, me parece, y también una cosa que tiene que ver con que como dibujantes tenemos, es algo que nos interesa. Entonces como que tenemos un aprecio especial por Claro. el laburo artesanal, más allá del resultado. Por ahí hay gente que no le cabe, viste, esas paletas de colores, les parece algo arcaico, que no tenga efectitos de postproducción. Pero no me refiero ni siquiera a los efectitos, me refiero a la animación en sí misma, ¿entendés? O sea, vos ponele lo que quieras, querés meterle After Effects por todos lados porque te gusta, dale, a mí no me gusta, pero bueno. Pero me refiero a la calidad misma de la animación, a lo que tiene que transmitir una animación. Igual, Es no sé, ves como, hoy en día algo hecho por este chabón Norio Matsumoto, igual ya quedó medio viejito, pero no sé, la pelea de Naruto contra Sasuke es una cosa que te explota la cabeza. sí, sí, es que no dudo que esa calidad esté. Claro que está One Punch también es una locura, También. Boku no Hero también, Mob Psycho, todo, pero de repente te haces una reversión de un clásico y la haces mal. ¿Por qué? Sí, de hecho hay un montón de OVAs que están re bien hechos, están resarpados hoy en día, nuevos. O sea, Sí, es sí, más sí. lo genérico que están sacando, los animes que sacan ahora, eh, muy genérico y bueno, hecho así, como a lo mínimo posible. Pero Mm. nada, tenés un montón igual, todavía existe, digamos, aunque hay menos, existen películas y cosas resarpadas. Creo que lo que sí yo estoy notando como que hay menos, comparado con otras épocas, es que las generaciones que hacen estas cosas ahora y que tienen éxito y terminan en animación o películas, aprendieron de estos animes de los 80. Ahora, en cambio, esos tipos que lograban en aquella época aprendieron de sí mismos, de la nada, ¿viste? Entonces se siente como más originalidad. Se fue como estandarizando un estilo y para los que experimentamos esa otra época, obviamente hay como mucho contraste hasta de creatividad en el diseño, ¿viste? Claro. De variaciones incluso, porque ahora está todo como mucho más homogéneo. Sí, se nota que es todo como una especie de o refrito o como un homenaje. Todo lo que se ve ahora son homenajes, pero aún así, de nuevo, veo cosas de calidad, gente que se pone las pilas y por amor al género hace cosas muy piolas, generalmente cosas indie, cosas gratuitas, hasta que alguien se le da por sponsorearlos. Mm. Y de repente eso, tenés grandes empresas con marcas establecidas ganando millones de dólares y sacan productos mediocres. No lo puedo entender. O sea, me hace pensar que la industria misma está queriendo estandarizar para abajo, ¿entendés? Porque la No, calidad la podés lograr. O sea, si vos quisieras realmente hacer un buen producto, lo podés hacer, hay con qué hacerlo. Pero lo que terminan sacando es mediocre, es sistemáticamente mediocre. y sí, lo que pasa es que es eso. Y Sí, también es mediocre narrativamente, no es solo en lo artístico. También tiene que Sí, ver con bueno, el nivel de volumen. Nosotros estamos recordando las pocas cosas que trajeron acá porque fueron un éxito en todo el mundo, porque eran producciones del carajo. Y en aquella época también tenías cosas que estaban animadas como el ojete y el estándar del anime promedio definitivamente subió. Tampoco hay mm, que ignorar eso. Vos veías un anime promedio de aquella época y tenían unos errores. Era Caballero Zodiaco. bueno, sí. Paso a otra pregunta, a Claro. ver. ¿Vivís del dibujo y desde cuándo? Todos acá vivimos del dibujo, ujú. en lo posible. Gracias a Dios. Sí. Ujú. ¿Desde cuándo, ponele? Oficialmente desde 2011, cuando empecé a trabajar en Pulsar, ¿Qué edad como tenías? lapicista. ¿Qué edad tenía? ¿Por qué me haces contar? Y para saber. Y 24, si el año que viene cumplo 34. ¿Cómo Sí, lo conseguiste ese laburo? ¿Te acordás? buena pregunta. No. ¿Y qué era ser lapicista?
Me acuerdo solo la parte en la que fui y mostré una carpeta, pero no me acuerdo cómo llegué al contacto. Ser lapicista era eso, era hacer el planteo básico. Era un estudio de ilustración editorial, eran todos laburos para editoriales, mayormente para afuera. En mi caso eran revistas sobre ponis para Holanda. Entonces era, no sé, para niños de granja, niños de lugares que tenían animales y ponis y caballos. Y era como una revista Villiquen, pero para ese target, digamos. Y era eso, era hacer todo el planteo básico de las páginas, de todo lo que hubiera que ilustrar, que era el 99%. Pero no es que lo bocetabas y después el entintador adivinaba o te completaba el laburo. Era hacer el dibujo, o sea, tenías que dibujar todo para que después el entintador venga encima y lo entinte. Claro. Tenía que estar todo especificado. Y era bastante heavy porque ya te digo, yo, bueno, como siempre que puedo dibujar lo que quiero, dibujo, no sé, alguna que otra minita, un fondo en blanco, cosas que me interesan a mí, me salen bien. Esto eran escenas enteras con un montón de animales, bichitos, personajes, fondos. Los fondos eran específicos, tenía que ser un lugar en específico. Estaba todo pautado, todo pautado. Entonces no podías volasear y todo tenía que estar bien dibujado. Y además tenías un tiempo límite para dibujarlo. Claro. Aparte de esa transición de dibujar por gusto y cuando te pinte, cuando tenés energía, a tener que resolver sí o sí y tener que cumplir un horario que siempre es un horario típico de oficina, también es un desafío. Sí, además complejo para hacer el primer laburo. Sí, no, fue alto entrenamiento, fuera de joda, y lo sufrí mucho. En un principio lo sufrí mucho porque no es que no me permitía realmente llegar al límite. No sé, si me decían resolver esto en una semana, era en una semana, ¿entendés? No sé cuáles eran las consecuencias de no tenerlo en una semana, pero yo de alguna manera lo sacaba en esa semana. Y había, o sea, la mayor parte de las veces no era que se terminaba el horario de trabajo y me iba a mi casa y punto. Era tipo llevarme el laburo a mi casa para terminarlo en el tiempo que me habían pautado. ¿Te sentiste un poco estafada en ese sentido o te pareció que estaba bien? ¿Estafada cómo sería? Y claro, como que tenés un horario para cumplir y el horario es simbólico. No. Era estresante, pero sentía que... ¿Sabes cuál es el tema? Que es uno de los temas que le debe pasar a muchos pequeños artistas o aspirantes artistas. Si vos tenés el trait de que sos una persona autoexigente, te van a exprimir, pero como una naranja, ¿entendés? Como la naranja más exprimible de la faz de la tierra, porque vos te lo tomás todo el tiempo como es tu deber, ¿entendés? Más allá de la paga monetaria que te estén dando. Si a vos te dan la oportunidad de probar, digamos, que valés para estar ahí, que tenés la calidad para estar en un estudio, que te estén pagando, que salgas publicada en algún lugar. Si vos sos una de esas personas como yo, así, neuróticas, obsesivas, te pasan por encima y vos encima lo agradeces porque te están dando la oportunidad. Así que es medio una violación consentida. Creo que todos pasamos por algún laburo así, o por unos cuantos, especialmente al principio. Y eso también es es parte del proceso de aprendizaje, de tipo empezar a valorar el laburo propio, algo que incluso tipo hasta hoy en día seguimos teniendo problemas en ese sentido. Sí. Pero bueno, Sí, uno aprende muchas cosas, no solo aprendes a dibujar mejor. No, el tema es ese, que depende mucho de vos realmente, de lo que termine saliendo, más allá de la técnica de dibujo, digo. Si vos te acostumbrás a que tu trabajo siempre, o sea, solo tiene valor cuando hay alguien más validándolo, tu carrera se va a basar en eso y te van a pasar mucho más por encima que si vos a través de experiencia te das cuenta de que primero tu laburo es valioso y después lo puedes hacer monetizable, digamos, que es lo que me pasa a mí. Yo me sigo peleando con la noción de que si no hay alguien ahí felicitándome por lo que hago es porque lo estoy haciendo mal, en vez de
considerar simplemente que lo que yo hago le sirve a otra gente y por ende me lo puede llegar a pagar. Claro. Me parece que es importante hacer esa distinción porque a muchos artistas nos pasan por encima porque somos unos pelotudos que no tenemos autoestima. Sí, como Es- todos los es empleados, a veces fundamental. olvidamos que nuestros empleadores, por el laburo que nosotros hacemos, están ganando el doble de lo que nos pagan, como mínimo. El doble y muchísimo más. Muchísimo como mínimo, digo. más. Algo que va para todos los oficios, no solo para ser dibujante. Pero Sí, o sea, si no es eso, no te contratan porque no sos rentable. O sea. No, y encima esa cosa de que si vos sabés dónde estás y lo que valés, es probable que si vos exigís no sé, mejores condiciones, mejor paga, lo que sea, es más posible que te paguen más a que te despidan, ¿entendés? O sea, incluso ese temor constante de no querer pedir por miedo a... la mayoría de las veces termina siendo al revés, ¿entendés? Si vos encima de que sos bueno, tenés el autoestima suficiente para pedir lo que vos querés, lejos de rajarte, te van a poner en las condiciones que vos quieras para que sigas produciendo. Igual eso tiene que ver con otra cosa que por ahí no se da en todas partes del mundo, pero sí se da en Argentina, que es el hecho de que, bueno, muchas veces no hay laburo y he visto gente muy grosa con bocha de experiencia teniendo que medio agachar la cabeza. Hay una cuestión de actitud también personal ahí, pero a veces no te queda otra, más si tenés tipo una familia o lo que sea. Yo tuve el ojete de que... Obviamente, depende un montón de tus circunstancias, depende un montón de con quién estés laburando, en qué condiciones estés laburando, pero me refiero, por ejemplo, si estás en un lugar contratado o semicontratado, digamos, a los chabones les termina rindiendo más, aunque parezca que no, por ahí aumentarte el sueldo que dejar ir una persona que ya está produciendo y ponerse a buscar un reemplazo. Eso es un yunque en una producción, sí, obvio. Bueno, entonces muchas veces uno se come un montón de situaciones laborales por miedo a que eso, si vos pedís, te pegan una pata en el orto, y la verdad es que a ellos les termina conviniendo más meter un par de mangos más en tu sueldo que dejarte ir. Pero Sí, bueno, depende de la experiencia de cada uno probar esos límites o no. ¿Vos, Adri, cómo arrancaste? Y yo más o menos hace 10 años y con intervalos en el medio. Y en realidad como el primer laburo que hice fueron unos dibujos para unas cartas de monstruos, qué sé yo. Pero a laburar posta a posta empecé con Walter Taborda. Yo estudiaba con él y el último año me dijo de hacer tintas para una historieta que él estaba haciendo. Sí, igual tintas, asistencia. En realidad yo hacía tintas por ahí más que nada de fondo y todo lo que era tramado, cinética, sombras, esas cosas. Habíamos hecho equipo con un historietista llamado Derly Santa Cruz, que es muy groso también, y yo también en relación a Walter Taborda, no por mí. Y nada, ese fue el primer laburo, estuvo muy bueno. Claro. A mí me pasó que no me acuerdo bien qué edad tenía. Había hecho un curso de dibujos animados, que eran unos meses. Con el tiempo me di cuenta de que había... La verdad que sí me sirvió. En una época como que renegaba eso porque había sido algo parecía muy superficial, pero la verdad que lo básico de animación, tipo lo que es punta, intermedio y anticipación, ablande, incluso el cómo planear una animación, el resolver una caminata, esas cosas, lo aprendí ahí. El profesor ya había laburado con una gente que estaba con un proyecto de una peli que tenía partes de ficción y partes de animación. La animación estaba hecha en base a los cuadros de unos artistas argentinos. Estaba Bernie, estaba Cándido López, Quinquela Martín y creo que Raquel Forner era la otra. Y en el corto de Quinquela Martín y el de Cándido López, que si alguno reconoce la obra de estos tipos, son todos paisajes enormes con un montón de muñequitos chiquitos, ¿viste? O de soldaditos o de laburantes, ¿viste? Moviendo bolsas. Fue para mí un ejercicio súper ideal porque no tenía que preocuparme por modelo ni nada de eso. Y sí era como generar o escenas de acción o de personajes haciendo fuerza. Y fue perfecto para mí. Era hacer pencils todo el tiempo. Y fue alucinante para mí. Fue saliendo un poco del secundario. Me acuerdo que toda la primera parte yo salía del secundario. Iba directamente para ahí, era cerca del Plaza Dorrego. Y la pasaba re bien y aprendí un montón. La verdad que estuvo buenísimo. Y después laburé con esa misma gente en otros proyectos. Y bueno, y después pintó
ya tenía más o menos una experiencia y fui consiguiendo otros laburos así de a poco. Pero fue todo muy... Fue mi primer laburo. Igual también, como les pasó a ustedes, fue como súper intermitente. Onda, entre un laburo y otro pasó un año y tuve que hacer todo tipo de laburos, lógicamente. Sí, sí, obvio. Sí, bueno, mi primer laburo real fue de camarera, así que Claro, no es que arranqué dibujando. Y el obvio. segundo fue de asistente de un artista plástico y tampoco. La verdad es que no estaba mucho para dibujar ahí, estaba para otras cosas. Mm. Así que hasta que no apareció esto de Pulsar, es como que era hacer lo que había para ganar plata. Claro. Bueno, paso a otra pregunta, ¿no? Dale. Esto sería más que una pregunta, un ejercicio. Hacer una lista de pros y contras de dedicarnos a esto. Bueno, la intermitencia del laburo es una gran contra que tiene en general dedicarse a esto. Bueno, a mí me pasaba mucho que los laburos eran 1 o 2 años, quizás 3 si la producción se estiraba mucho, pero no existía eso de crecer dentro de una empresa o dentro de un estudio. El estudio se armaba y se desarmaba para Según el proyecto. el proyecto. Sí. Más o menos así, esa es una de las contras, que es inestable el laburo y los estudios capaz que duran 1 año, 2 años. Hay estudios que duran y siguen durando un montón, pero sabés que está dentro de las posibilidades que el estudio de repente en 2 años cierre y chao. Y además hay estudios que están para ciertos proyectos o que solo sobreviven ciertos proyectos. Claro. Yo arranqué trabajando haciendo tintas para Mamá Gallina y duró la producción de Huevos 1 y 2, creo, y después murió. Como muchos otros estudios que duran. ¿Sabes que no sabía que habías laburado ahí? Yo laburé en la 2. Yo no me acuerdo si fue en la 1 o en la 2. En la 2, no sé. La no 1 me se acuerdo. hizo en Jucap, no en Mamá Gallina. Ah, Tengo es entendido. verdad. No, bueno, entonces en la 2. Y yo iba, buscaba los pencils en el estudio y me los llevaba a mi casa y trabajaba en mi casa. Me habían prestado una mesa de luz, digamos. Mirá que loco, por ahí nos cruzamos Sí. y nos acordamos. Puede ser, había mucha gente en el estudio que también se iban reciclando de un estudio al otro, gente que se reconocen entre ellos, yo no tengo idea quiénes son. Pero yo siempre muy tímida y muy metida en lo mío, así que no hice sociales realmente. Y no, como todos los que nos dedicamos a esto. Sí, un pro que al mismo tiempo, o sea, es contra, es si laburás desde tu casa, es como, o sea, está buenísimo no tener que tomarte un bondi, tenés todas las comodidades, pero nada, no ves a nadie durante todos los días, estás encerrado, estás solo y claro, no socializás con nadie. Aparte, más allá de la socialización, por lo menos a cierta edad, el laburo es medio que es donde haces amigos y es donde conoces otros artistas que te inspiran, donde salen proyectos, o sea, es algo que te incentiva para aprender, o sea, interactuar con gente es como medio fundamental. Un consejo básico para darle a alguien que quiere arrancar es que procure tipo conectarse con otros. Hoy en día que hay internet por ahí es más fácil, al mismo tiempo te puede pasar que te encuentres con cualquier cosa. Yo agradezco muchísimo la gente con la que me fui conectando en los laburos, tuve mucha suerte de conocer gente que siguen siendo amigos, así que... Y sí, eso te hace crecer una bocha, conectarte con gente que está en la misma que vos y que además de la que podés aprender, porque capaz que, nada, son grosos y tiran cosas resarpadas. Sí, aparte viste que como que en el dibujo medio que quizás a niveles muy elevados existe gente que es grosa en general, pero siempre como uno es muy bueno en una cosa, el otro es muy bueno en otra, siempre algo tenés para aprender de la gente. Y se forma algo copado. Sí, además también noto mucho que incluso cuando no estás así como particularmente metido en ningún grupillo, siempre se terminan generando eso, como contactos, tipo uno que justo pegó un laburo en un lugar y están pidiendo tal cosa, entonces vas y le dices, che, chicos, ¿quieren esto? O sea, Claro. te generas una red, sea que sea super popu o no, la gente que se maneja en... Boludo, me trago, estoy re pelotudo. No, va bien. Se entiende igual. Sí, se entiende perfecto. Bueno, un poco pasó esto con nosotros, ¿no? De paso, no sé si, creo que no lo comentaste al principio. Nosotros nos conocimos así, los tres laburando en el mismo estudio. Ah, claro, sí, exactamente.
Sí, lo más loco es que fue, bueno, no sé si lo más loco, pero fue la única vez que trabajamos juntos, o sea. Sí. Bueno, Exacto. para mí Y no era. fue de las mejores experiencias laborales que tuve y fue por ustedes. Ay, Estaba son. bueno, el grupete estaba bueno. O sea, lo que hicimos, lo que sacamos nosotros de ese laburo estuvo bueno, no el laburo en Obvio, sí. obvio. Bueno, pero eso que es una advertencia para todos los que están usando esto quizás de referencia. Nunca es el laburo. El laburo es una cosa de oficina, es una cosa que en algún momento te hinchas las bolas. De hecho, si yo tuviese que nombrar como el principal rasgo negativo de este laburo, es que en algún punto la rutina, al cabo de un año, te liquida y te hace replantearte si te querés seguir dedicando a esto. Lo que tiene valor y lo que te llevas para siempre La gente, las es la gente, experiencias. sin duda. Sí. Bueno, y vamos a hablar de eso, de advertencias para los que están idealizando, porque pasa muchísimo, muchísimo. Chicos, el dibujo, si lo van a considerar un trabajo, es un trabajo, es un trabajo. Vas a trabajar cuando quieras, cuando no quieras, las cosas que te gusten, las que no te gusten, las que detestes. Vas a tener que hacer correcciones de cosas que para vos están perfectas, vas a tener que corregir cosas para que se vean mal porque te las están pidiendo. Eh, lo Sí, que no vas es a una estar cosa usando exclusivamente es. artística. No, por eso, vos vas a estar poniendo tu herramienta natural al servicio de una empresa, ¿entendés? De un comercio. O sea, Entonces, por más que uno. hacete a la idea de que no es pura joda, ¿entendés? Como, no sé, la gente que cree que los que trabajan del gaming la pasan fenómeno. Lo mismo, vos agarrás la actividad que más te guste y la convertís en un laburo, y a menos que tengas mucha suerte y puedas elegir las condiciones en las que laburás, eventualmente se convierte en eso, un laburo, y es igual de tedioso que un laburo. No deja de ser algo que uno disfruta igual y que uno, al menos en mi caso, yo prefiero eso antes que hacer otros laburos, Sin duda. pero siempre va a haber un punto, un nivel en el que de repente estás quemado, no querés dibujar, hay algo que nada, que te resulta complejo o que te hincha la bola y no tenés ganas de dibujar eso, Sí. nada. Sí, a veces te pasa que al final de un día estás 3 horas para hacer una boludez y al día siguiente lo haces en 20 minutos, porque es así. También hay días que te agarra que no puede dibujar una mierda, porque eso es otra, uno está acostumbrado a dibujar cuando uno lo siente realmente. No solo te van a exigir muchísimo más de lo que vos tengas para ofrecer, porque encima, ahora más que nunca, no sé antes, vos dibujás bien, no sé, a Garfield y te van a pedir, pero que te dibujes un zoológico realista en Claro, 15 minutos. Y claro, sabés sí, lo sí, que sí. vas a tener que hacer eso, ¿entendés? O sea, está bueno porque te pushean y terminás aprendiendo más y sabiendo más y terminás siendo grosso a pura presión, a puro laburo. Pero la posta es que lo que vos ofreces es un punto de partida, nada más. Que son dos formas diferentes para mí de plantearte el ejercicio de ser dibujante. Una cosa es la parte artística, donde vos te expresás, donde lo Claro. que, lo que interesa es tu línea y tu visión. Y otra Ujú. cosa es ser, no quiero decir un albañil del dibujo porque es un insulto para los albañiles, pero ser alguien cuya tarea es resolver. A mí Claro. me ha tocado tener que resolver un paisaje urbano, me ha tocado tener que resolver vehículos, algo que no hago para nada, Claro, este, por decisión propia, y tenés que resolver. Y lo que importa es eso, es como, Lo bueno, resuelvo. tenés que buscar referencias, tenés que acostumbrarte a encontrar resultados, con el Ujú. método que sea. Sí. Y igual tampoco es para meter miedo, porque yo agradezco muchísimo todos esos desafíos. Es algo que, Sí. o sea, incluso en lo artístico y personal, te suma un montón. Y hasta creo que no hay mejor entrenamiento, o sea, que forzarte a salir de tu zona de confort y hacer cosas que por tu cuenta claro. jamás harías. Es que el punto es ese, o sea, por eso te digo, si vos realmente estás decidido a trabajar en esto, te la van a hacer sufrir porque es un entrenamiento y porque te van a querer poner a mayor nivel del que traigas vos. Pero te va a La venir principal re diferencia bien. para mí, que yo me lo encontré con el día uno, fue eso. Pasaron 2 horas y dije, no doy más. Estoy Claro. muerto. ¿Voy a poder hacer esto? ¿Me voy a bancar una semana? Y sí, pasa el día, pasa la semana, pasa el mes, pasa el año y la década Bueno, y lo terminas haciendo. pero ahí también te lo planteas, justamente. Esos son los momentos. A ver,
En tiempo real lo que te planteas es eso, que estás cansado, que no das más, que te exprimieron mucho, que querés llegar a tu casa y dormir, que tenés mucho viaje, que es invierno, lo que sea. No te planteas, oh, mi vida, esto es lo que voy a hacer finalmente en mi vida. No, eso llega después. Pero todas esas pequeñas experiencias y el hecho de que te quedes o te vayas es lo que finalmente hace que te termines dedicando a esto o no. Es simplemente eso, es como ir a trabajar a Starbucks. Vos tenés siempre la posibilidad de decir, no, ¿sabes qué? Me da la mierda. Con el dibujo es lo mismo. Si vos decidís de todos modos quedarte ahí es porque realmente tenés que dedicarte a eso y le vas a sacar mucho provecho. Si no, simplemente decís, no, ¿sabes qué? Me voy a buscar un laburo de telemarketer. No, sí, aparte Y está tampoco es bien. que una cosa es mejor que la otra. No sé, No, me son acuerdo el opciones. ejemplo de el chabón Martín Garabal. El chabón dibuja cosas que están buenísimas, cosas humorísticas, tiene como bocha de talento y hace la suya y no le cabe para hacer un laburo formal. Y Claro. es otro tipo de, Sí, otra exacto. forma de encarar el hecho de dibujar que da otro tipo de resultados que son súper interesantes y son alucinantes. Es lo que digo. Lo nuestro tiene mucho de resolver, de que sea un oficio. De hecho, quizás uno en algún punto tiene que entrar en crisis, tiene que recordar cómo era, encontrarle placer al dibujo y tomar el dibujo como una finalidad en sí misma. Y hay que medio que volver a los orígenes, agarrar un blog Sí, y sí, ponerse a grabatear. recordar que eso, cómo es jugar, que es para vos y Claro, para Claro. divertirte, claro, claro. no quemarte con las exigencias del mercado o de las empresas, de los estudios. Igual que es algo que te pasa no solo con el laburo, sino que te pasa con internet, con las redes. Empezás a recibir un Uy, poco de sí, feedback con boludo. las redes y te quemás la gorra. Yo, a la gente que recién Ah, empieza, la verdad que creo que una de las mejores cosas que les podría aconsejar, es un consejo que nadie me pidió, pero bueno, es que traten de distanciarse lo más posible de eso porque si empezás sos, a intentar ser medio complaciente, te pueden pasar un montón de cosas que no están buenas, ¿viste? Onda, dibujaste una minita linda, medio porno, te dieron bocha de likes, hiciste un fanart, te dieron bocha de likes y empezás a medio restringirte tus propias posibilidades. Porque en vez de encontrar una finalidad en sí misma en el placer de dibujar, que es el todo título el de un mundo por el libro, público. te empieza a pasar eso, que querés, viste, laburás para el like. Y es eso, igual, laburar para los demás. sí, igual yo creo que eso sucede sin las redes sociales también, o sea, yo me acuerdo cuando éramos más pibes, o cuando estaba estudiando dibujo, siempre está el que repite siempre el mismo dibujo porque es el que le sale bien, ¿viste? Y no se anima a hacer otra cosa. Sí, obvio. Eh, Tal vez Bueno, Sí, eso. yo veo mucho eso en gente que por ahí a demasiado temprana edad hace la de ir a estudiar cómic, ponele. Adquiere un montón de manias y por ahí termina resultando en alguien que en tinta zarpado, pero todavía le cuesta mucho, no sé, hacer una buena construcción. Claro, bueno, pero Y yo creo que hay un tema ahí con los pibes chiquitos, sí, los pibes que los empiezan a mandar a cursos y esas cosas. Obviamente para mí los cursos son buenísimos, especialmente cuando el pibe mismo está interesado y no es un padre neurótico queriendo vivir a través de su hijo. Em, Está muy bueno que les den las herramientas. El tema es que hay una etapa en la cual el pibe, más que necesitar que le den técnicas o que le digan cómo hacer las cosas, lo que necesita es incentivo artístico para encontrar su propio estilo. totalmente. Porque si no es lo que vos decís, o sea, yo estudié con fulanito de tal, bueno, entonces ahora dibujo como fulanito de tal, ¿entendés? Y después ponele que en algún momento hagas el proceso de fusionar eso con un estilo más personal. Pero hay gente que simplemente se queda con la técnica que le presentaron y no se mueve de ahí y en ningún momento supo que tiene la posibilidad de encontrar un estilo propio, de expresión propia, más allá de la calidad de la técnica. Y se pierde mucho contenido para mí cuando no estás haciendo lo que te sale naturalmente, digamos. Creo que está bueno como generar primero un vínculo con el dibujo que sea como algo exclusivamente tuyo, ¿viste? Y Claro, una vez que ya tenés eso, puedes animarte a abrirte a, bueno, voy a aprender a ser útil laboralmente, ponele. claro. Sí, sí, primero que sea una herramienta para vos y después a lo sumo pensar en hacerlo para otros. Pero bueno, ahí también pasa mucho que muchos padres lo ven inmediatamente como que es una posibilidad de laburo futuro. Entonces, ya con esa presión encima no es simplemente, bueno, el pibe divirtiéndose con lo que le gusta, sino es, bueno, me puedo llegar a dedicar a esto. Sí.
Pero bueno, Para no mí el sé. consejo para los padres que tienen un hijo que por ahí es muy adolescente, no sé, 14, 16 años, es mejor que gastes guita en comprar libros de dibujantes y cosas y herramientas y hasta generarle un espacio de trabajo donde pueda hacer la suya. Y también sin la presión de decir, mira, te compré esto para que aprendas a dibujar, sino comprátelo para vos y dejalo ahí en la biblioteca y que el pibe vaya a buscarlo cuando le pinte, ponele. A mí me pasó eso muy de chico, antes de ver cómics y cosas así, tenía libros con dibujo renacentista. Y la recontra flasheé con esa concepción de la anatomía durante bocha de tiempo. Al principio intenté imitar eso, obviamente fracasé, pero igual me reinspiró. Y creo que me sirvió tener primero una base así, muy tradicional y muy clásica, Mm, muy si se quiere académica, pero que nadie me exigió nada, sino que fue por interés propio. claro. Antes que tener cómic, que por ahí el cómic es algo tan estilizado, que pasa un poco lo que sucede con el anime, que no tiene nada de malo dibujar anime, obviamente, pero si te estancás ahí, bueno, estás aprendiendo con una versión hiper estilizada de las cosas. Tenés menos posibilidades de aprender realmente cómo son las cosas y después encontrar tu propio lenguaje. Sí, igual depende mucho del profesor que te toque. Yo, por un lado, asumo que debe haber talleres copados para pibas y pibes que los incentiven a jugar y a la creatividad. Mm. Y por otro lado también eso, digo, también estudiar dibujo, capaz que te toca un profesor piola. A mí en el caso mío, me acuerdo poner una clase con Walter, con Taborda, que yo copié una manera que él tenía, un estilo que él tenía, intenté, mejor dicho, copiar, de hacer un tramado en los árboles. Y el chabón me dijo, vos esto lo sacaste de mí. Y me dice, yo para aprender a hacer este tramado me puse a ver árboles y a estudiar los árboles. Claro. Y vos lo copiaste de mí y ahí se notaba, o sea, que no estaba bueno lo que yo estaba haciendo, que la calidad no era la misma. No solo porque me faltaba además la capacidad, porque yo estaba estudiando, sino porque no había pasado por ese proceso de aprendizaje. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, igual en ese sentido lo que podría responder es que tenés que tener un norte impresionante. Me parece que vos lo tuviste porque pegaste un chabón que era muy buen, además de ser muy buen artista, era un muy buen profesor. Sí, puede ser. Bueno, pasamos a otra preguntita, ¿no? Esto Dale. medio que las preguntas son una Sí, excusa. son medio disparadores y bueno, vamos yendo. Frente a las dificultades típicas de este trabajo, ¿qué cosas dicen que podríamos hacer tanto individualmente como un colectivo de dibujantes acá en Argentina para mejorarlo? Supongo que tiene un poco que ver también con cómo vemos el estado de la industria local. Sí, yo siempre soy medio proclive a la sindicalización. Creo que estaría bueno tener un sindicato fuerte, así que nos defienda, que nos banque. No sé ni cómo se logra, no sé realmente. Pero bueno, Yo, eso estaría yo bueno. tampoco sé cómo se logra, me parece que está buenísimo conceptualmente. A lo largo de los distintos laburos en los que estuve, hubieron intentos Sí, y fueron fracasos. Y fracasos en los que se dieron cosas medio heavy. Onda, gente que lo propuso, terminó cayendo parada, y gente que se involucró y los acompañó y los apoyó, terminó siendo echada. O sea, bueno, sí, cosas sí. medio típicas, ¿viste? Sí, después, qué sé yo, existen igual, viste, organizaciones, hay colectivos de dibujantes. Sí me parece, no sé, tal vez está bueno lo de ir armando colectivos y que nos podamos dar, como estar más en contacto, más unidos, darnos una mano. Igual, qué sé yo, que no se limite solo a hacer un tarifario, que también muchas veces lo que pasa es que como que tiran un tarifario y con la idea de, bueno, cobremos todos tenemos que cobrar lo mismo. Y en realidad yo no creo que esa sea la idea, porque si todos cobramos lo mismo, hay un montón de gente que recién está arrancando o que todavía es amateur, que no puede acceder, que se va a quedar sin laburo. Claro. Creo que los más pro, los más zarpados, los más grosos, tendrían que tener el compromiso de cobrar caro para que hagan valer su laburo y para darles la posibilidad a los más amateurs de poder acceder con presupuesto más económico. Sí está bueno que, igual, a ver, dos cosas. Por un lado, entiendo que tampoco se le puede exigir demasiado a los más pro por justamente las circunstancias económicas, porque no hay tanto laburo. Y por otro lado, igual sí está bueno
como imponer un mínimo, un presupuesto mínimo para que no nos puedan, para que nada, los empleadores no puedan abusarse o los jefes de estudios, de empresas no puedan... Sí, que no se estandarice la vara tan baja, básicamente. Claro, exacto. Yo igual, respecto de eso, también hay que entender el contexto en el que estábamos. A veces siento que muchas de las pretensiones que escucho tienen que ver con relación de dependencia y un montón de situaciones que para mí son bastante ajenas. Y tiene que ver con con eso, con el estado de la, no sé si llamarla industria local, que creo que no existe. Lo que existe es tercerizamos cosas de afuera. Muchas veces las exigencias hacen que las producciones directamente sean imposibles de hacer. Y lo que terminas haciendo al meter ciertas reglas, bueno, creo que con el Zika pasa algo parecido. Tiene unos estándares tan altos que para que haya una producción hay que hacer cooperativas y otras medidas donde puedas saltearte esas reglas, porque si no, no hay manera de que haya industria de por sí, ¿entendés? Eso es un garrón, pero también es una realidad que hay que entender. Estamos en el tercer mundo, no competimos con Francia, no competimos con la India, no competimos ni con Chile, ¿entendés? Entonces, me parece que a veces hay que hacer ese ejercicio de horrible realismo. Sí. Lo que más me interesaría de una comunidad acá es que haya un espacio a donde se pueda recurrir, ya sea para aprender, para hacer contactos, para conseguir otros laburos, porque a veces sucede que a veces te puede pasar de que te cae un laburo y como no tenés la gente y como no te conoces con la gente, porque a pesar de que somos un grupo medio chiquito y nos conocemos, no tenemos un vínculo de comunicación constante ni nada por el estilo, claro. Y tenés que rechazar laburos, lo cual es algo que si lo pensás es un garronazo tremendo, pero todo laburo es un compromiso y cumplir los compromisos es medio lo que hace que sigas consiguiendo ese laburo. Y si no te conoces con la gente, tampoco te vas a andar, arriesgándote a quemarte. Además, hay que hacer el laburo de hacer de intermediario, el laburo de armar un presupuesto, de organizar el proyecto. Hay un montón de cosas que son un trabajo que va más allá de sentarse a dibujar. Que si no lo haces con gente con la que tenés un proyecto de empresa, gente con la que confías, a un nivel casi familiar, gente que amás, básicamente, sí. Es muy difícil. Y eso no existe, no tenemos esa comunidad. Sabemos, yo conozco un montón de gente con la que laburé, están ahí, está todo bien, pero no hay un espacio al que uno pueda recurrir para, no te digo exclusivamente pedir laburo, pero sí, no sé, aprender un software nuevo, hacer consultas y que sea como una comunicación ágil y con buena onda. Eso es lo que más me interesaría antes que una cosa sindical. Una especie de espacio donde nos valoremos y nos cuidemos entre nosotros. Y nos ayudemos especialmente a la gente que está recién empezando. Sí, está bueno. Que son básicamente los más vulnerables a ser explotados y los que generan sin culpa el inconveniente de que, bueno, se baja la vara. A mí me contrataron como un che pibe y me he ido de laburos siendo reemplazado por otros che pibes porque a los che pibes se los puede explotar muy fácilmente. Creo que pasa por ahí, creo que es un poco utópico también porque nada, es hablar de un mundo feliz que no tenemos. Aparte hay que decir algo, esto es una opinión muy personal. Yo soy un afectado y creo que la mayoría de la gente que labura esto es bastante afectada. Tenemos problemas de comunicación, etcétera. Y he ido ponerle a lugares donde se hacen exposiciones de ilustraciones y es una oportunidad para conocer otros dibujantes. Pero a mí por lo menos no me nació porque no tengo las herramientas sociales para eso, para ser digamos. Somos todos una manga de introvertidos que quieren socializar entre ellos y no se animan. Y boludo, en el laburo que nos conocimos nosotros, la mayoría de la gente eran programadores y básicamente hicimos rancho aparte porque parecíamos de especies diferentes. Un poco así, puede ser. No digo que los programadores igual sean gente muy sociable tampoco, me parece que son quizás hasta un poco peor que los dibujantes. Son otra especie rara también bueno, no sé, Eve, ¿vos querías agregar algo con este tema? Ya me olvidé de la pregunta, pero... La pregunta era ¿qué cosas vemos de la comunidad de dibujantes local? Claro, ¿qué se podría hacer? ¿Qué podríamos hacer para hacer el laburo más fácil a todos?
más comunicación, pero creo que era de lo que estaban hablando, de que Sí, generalmente somos bastante nerditos con problemitas. Em, sí, Ojo, hay una parte logística y hay una parte, no sé, anímica, una parte de personalidad que, aunque sea nefasto mencionarlo, veo que hay que hacerse cargo también. pero es que es real, es real. Hay, o sea, dentro del colectivo, por así decirlo, hay subgrupos, como en todos lados. Hay gente que no tiene todos estos problemas sociales que tenemos por ahí nosotros y mucha otra gente. Y de hecho ellos se organizan y eso, generan estudios, movidas, eventos, etcétera. Pero para los que somos así metidos para adentro, los que nos cuesta un poco la relación con otras personas, se nos complica bastante más y eso hace que a veces eso, no persigamos el mismo fin, no porque no lo querramos, sino porque no, no nos animamos a hablar, a llegar a un acuerdo, qué sé A mí yo, me parece que ponernos se trata de, en el momento en el que uno, por ahí ya avanzada la carrera, logra hacerse, como dije, de un grupo copado y terminás generando vos un espacio, procurar que ese espacio realmente esté bueno, que no se caigan, viste, en los mismos errores que viste en otros lugares donde por ahí había como, no sé, yo no tengo drama con la competencia, pero por ahí competencia no saludable, cierta toxicidad. Igual eso tiene que ver con que yo soy bien afectado. Me ha pasado de estar en laburos donde, como no me llevaba con la gente, en un punto lo dejé de intentar y me super aislé, ¿viste? Con el tiempo también lo fui aprendiendo y, bueno, una de las cosas por las cuales estuvo bueno laburar donde laburé con ustedes es que yo intenté forzar eso. Dije, no voy a repetir lo que repetí en otros lugares, voy a abrirme, voy a hablar, voy a interactuar y que sea lo que Dios quiere. Claro. Y aprendimos a quererte, Ale. Gracias, bochines. Costó, pero se pudo. Alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que soportar esto. Bueno, y ahora estamos acá, así que valió la pena, bien ahí, bien hecho. Pero sí, boludo, en Hookup, sin ir más lejos, yo también, es como que estuve todo un año metida en mi planeta hasta que alguien se acercó y dijo, che, vení a comer con nosotros. Y eso duró otro año hasta que se fue toda la mierda porque, no sé, toxicidad de alguien es. Que, que este podcast no se convierta en el programa de Real de dibujantes. No, para nada, yo me hago cargo de que muchas de esas situaciones confusas fue precisamente por todos los problemitas que tengo para comunicarme y entendía mal las situaciones y terminaba generando quizás Claro. eso, Bueno, no sé. a mí, ya que nombraste Hookup, a mí me pasó de que incluso gente re copada me venga a decir, che, vení, copate. Incluso estando laburando con gente que ya conocía de antes, igual yo mismo decidí aislarme porque me sentía súper incómodo. Claro. Tenemos Pero Hay igual, temas que son también épocas, ¿viste? Es una cuestión de madurez el aprender a socializar y todo. En un sí, punto me obvio. pasó que dije, che, ya soy tremendo pelotudo, treintañero, no me puede estar Claro. pasando esto, ¿entendés? Ujú. Sí. Por eso, me parece que es importante hacerse cargo de hasta dónde es uno, hasta dónde son los demás. Tampoco echarle la culpa a todo el mundo. Pero es verdad que, como todo lo que tenga que ver con el arte y con la performance de uno, hay mucha competencia, ¿entendés? Hay mucho ego. Y si no sos una persona que se banca ciertas cosas, a veces se complica. Para mí el Se da problema no es la cuenta de que competencia, no. porque a mí me ha pasado de tener competencia con amigos. Y fue una competencia que me hizo crecer un montón. Sí, Y donde hay competencia, pero también hay amistad, hay amor, hay admiración, ¿entendés? Hay un montón de bueno, pero cosas. ahí estás hablando de entre amigos. Yo te hablo de eso, de sentirte por ahí en un ambiente en el que no se te trata bien porque hay competencia, porque hay ego, porque hay gente que necesita que estén todo el tiempo lamiéndoles el orto. Vayas a ver. No es lo mismo. A mí también me Para mí, parece que. yo no culparía tanto a los artistas, sino que culparía a los jefes, por eso. Porque muchas veces los jefes son los que establecen el tipo de onda que se dan en algunos lugares, ¿entendés? Ya sea a través de estar todo el tiempo tirando línea a ver si pueden abusar de vos, si te pueden maltratar, ¿entendés? Yo tengo la suerte de que tengo una cara de orto impresionante y soy bastante agresivo. Y creo que eso
Me perjudicó en muchas cosas, pero en otras hasta diría que me ayudó. Mm. Como que en algún punto, o sea, sí me sirvió para plantarme porque eso, pues, no permitir que te falten el respeto, simplemente. Sí, 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 es como que lo intentan, o sea, te tantean. Te miden. eh, Me y ha pasado de ver dependiendo. gente que tengo al lado que es recopada y de repente le vienen tipo a eso, a bardearlos por alguna cosa de una forma súper desubicada, que no tiene nada que ver con lo laboral, tiene que ver con lo humano y es una cosa totalmente indeseable. Y por la razón que sea, se come los mocos y es, aunque a mí no me pase, ya genera una situación de mierda Sí, en la sí, cual sí, no me siento incómodo, no me siento cómodo, mejor dicho. sí, eso igual pasa, creo, en los grupos humanos en general, no solo Tal en el cual, estoy, ámbito del dibujo, obviamente, tal cual, tal cual. pero tiene que ver con un montón de cosas, pero bueno, creo que pasa también eso, lo que te digo, que cuando encima sos así medio metido para adentro, medio que te cuesta, medio que no le haces frente a nada, que sos un salame, y medio que sí, te pasan por encima, tranquilamente. Pero bueno, ya te digo, esos son temas eh, generales, se pueden aplicar a cualquier entorno humano, a cualquier trabajo en general. Ok. Bueno, hago una preguntita más, ¿no? Esta es una pregunta que se sale un poco, es más anecdótica para nosotros. ¿Cuál sería su trabajo ideal? Hablando del dibujo, ¿no? Obviamente. Y, Eh, Respondan ustedes si ya lo tienen más claro. Yo creo que en no, mi caso, sería tener presupuesto ilimitado para hacer mi propio proyecto, ya sea serie o película. Y organizarlo yo de cero, que no me jodan creativamente en nada. Mm, Es claro. eso. Que me sobre la plata, básicamente. Sí, mm, sí, creo que en eso vamos a coincidir todos. Es como, sí, que me paguen por hacer mis personajes, mis historias, ya sea en formato cómic o en formato cuentito. Yo si me Eh, tengo que poner un poco más específico, diría que me gustaría mucho hacer una serie. En parte porque lo que me inspiró a dedicarme a esto fue haber crecido con series como Dragon Ball, ponele. Y me gusta ese formato narrativamente hablando, ¿no? De historias que se pueden explayar. La estructura de una película está buenísima, pero tiene otro tipo de demandas y creo que me sentiría, no sé, me gustaría mucho hacer el experimento, por lo menos, de hacer mi propia serie. ujú. Sí, sí. Me gustaría por lo menos hacer un corto, o no hacerlo porque no soy animadora, pero me gustaría eh, poder, no sé cómo sería, producir un corto, Mm. tipo Sí, poder participar juntar creativamente. al equipo, hacer toda la preproducción, todo el diseño, todo, o sea, laburar con un grupo para hacer un corto de animación y bueno, y eventualmente si eso da para más joya, pero en principio me encantaría hacer un corto de animación basado en los personajes de mi cómic, sería grandioso, increíble, porque así me los imagino realmente moviéndose, no en viñetas. Te hago una consulta igual. ¿Qué delegarías? Porque, por ejemplo, yo podría delegar hasta el diseño de personajes, pero no podría delegar la historia, ni en mi laburo ideal, ¿no? Ni tampoco podría delegar el storyboard. Yo quiero, o sea, me interesa contar la historia y me interesa definir la narración, ¿entendés? Entonces, esos dos puntos no los podría delegar. Lo que sí podría delegar es hasta el diseño de personajes. Si parece un dibujante que me encanta lo que hace, que lo diseñe y yo me adapto. claro. ¿Vos qué delegarías? No sé realmente porque depende, porque yo digo, bueno, el diseño de personaje definitivamente no, pero si de repente viene alguien que tiene un estilo que me gusta y que lo resuelve de una manera que me parece que suma, estaría bueno. Con el story pasa lo mismo en realidad. O sea, yo me gustaría supervisar todo, obviamente, porque sería mi proyecto para empezar. O sea, quiero que se vea lo que yo quiero mostrar, Mm. pero como es un campo en el cual no es mi especialización, yo preferiría que lo maneje gente que sabe lo que está haciendo y que pueda aportar cosas aún mejores de las que se me pueden ocurrir a mí. Pero sí me gustaría como poner todo lo que sea la estructura de todo eso. O sea, directora de todo lo que esté pasando. Claro, bueno, yo lo que más delegaría sería toda la parte de logística, que es una paja impresionante y es imprescindible. Y es una parte que tiene muy poco crédito. Admiro muchísimo a la gente que tiene capacidad para eso. Y de toda la gente que conozco a una sola persona. No la voy a nombrar porque no creo que quiera
que la nombre, pero es la única persona a la cual yo depositaría mi confianza en ese aspecto porque la tiene clarísimo. Pero vos hablás de producción, ponele. Sí, pero no es solo producción, porque incluso tiene un elemento artístico que es definir el proceso, pero sí, obviamente tiene que ver con el obtener resultados más que con el pensar artísticamente el proyecto, ¿entendés? Ujú. Con definir eso, el método y el proceso, organizarlo, etcétera. Que es un laburo también del director, igual estas figuras por ahí tienen como el mismo nombre y se pueden encarar de formas muy diferentes. Por ahí director es el que pensó la historia y se asegura de supervisar todo el proceso y contrata a alguien para que se dedique a eso, organizar un cronograma, todo lo que tiene que ver con gestión de cualquier proyecto. Me suena a producción, pero no Sí, sí, sé. sí, 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 puede ser producción. Sí, obviamente toda la parte de producción me parece un remil laburazo y no cualquiera es bueno para eso, especialmente, generalmente no los artistas. Pero en el Los caso de animación necesitas que el productor sea artista también, me parece, para ser eficiente. sí, bueno, sí, es verdad. Porque, o sea, vos necesitas en algún punto predecir resultados y tenés que armar un cronograma y tenés que haber procurado antes de arrancar que tu fórmula funcione, básicamente. Sí, tenés que saber además qué estás haciendo, eso También desde ya. tecnológicamente, ¿viste? Como que son es complejísimo. Ujú. Sí, sí, ¿Vos, comprendo muchas cosas. vos Adri? No, yo ya había dicho, ¿eh? Ya había respondido. Respuesto. Ya había Respuesta. Yo habías respuesta. inventado palabras. Ya, Pero ponele qué delegarías. ya no solo no manejo bien el inglés, ya no estoy manejando bien el castellano. Español, claro. ¿Cómo? ¿Qué delegarías? Ah, Aparte, no sé si me quedó claro de si te yo gustaría creo hacer una película, una historieta o una serie. soy bastante. No, yo iría más por el lado del cómic. Igual creo que sería un problema que tengo yo, que no sé si soy bueno con eso, con el poder delegar, pero tal vez podría delegar el dibujo y dedicarme a escribir una historia, pero la verdad es que sí, me costaría un horror delegar cualquier cosa. Claro. Y es difícil. Y pasa que con los proyectos reales, a menos que seas uno de esos chinos extraños, Que ni siquiera pasa por una tenés cuestión de que ego, trabajar con otros. porque seguro hay gente que lo haría 1000 veces mejor que yo, pasa por una cuestión de obse, de querer hacer todo como yo quiero que sea. ¿Viste? Sí, es lo que suele pasar. Igual si ponés vos diseñar a los personajes y conseguís Claro, bueno, gente capaz, van a sí, hacer lo que vos decís. ahí sí delego al toque porque es más bueno, ya está, así es como quiero que sean los personajes y otra persona se encarga de hacer todo el trabajo, de dibujar todo, listo. Claro. Pero ponele vos en el caso del cómic, no solo pensarías la historia, sino que también diagramarías las páginas, todo. Sí, capaz que eso sí podría delegarlo igual, pero ¿Y qué sería? Como un laburo de guión, entonces. sí, haría el guión y el diseño del personaje y el Mm. resto creo que podría delegarlo. Mirá que igual en una historia como que una cosa es el argumento y otra es la narración. Sí, es verdad eso. Pero bueno, depende, sí, bueno, también depende con quién laburás. Si encontrás, como decía Eve, si encontrás a alguien que sí, bueno, me encanta lo que hace esta persona, ya fue, y confías en que la narración visual va a estar buenísima, dale para adelante. Claro. Cosas que supongo que también tienen que ver con eso, o sea, ponele, yo me imagino, ¿no? Si yo tuviera que juntar un grupo para hacer un corto, que además, de nuevo, es algo en lo que no soy experta, tengo cierto conocimiento nada más, pero creo que mucho de a quién le delegaría cada cosa, en quién confiaría, qué cosas, se haría mucho viendo cómo laburan, cómo labura cada uno. Y yo en principio es eso, tengo clara la idea, tengo mis personajes, está basado en algo que más o menos ya existe, me gustaría que se mantengan ciertos parámetros, etcétera. Pero después el proceso de que eso se convierta en un corto de, no sé ni cuánto dura un corto, ¿entendés? No sé, 20 minutos, no tengo idea. Son cosas que no sabría manejarlas realmente. Entonces dependería de la capacidad del equipo que yo pueda juntar
cuánto delegaría finalmente en esa gente o cuánto trataría de amoldarme para hacerlo yo misma. Lo que trataría de cumplir es el parámetro de calidad, pero es eso, dependería muchísimo de la gente con la que me junte, de la comunicación que haya, de las ganas que haya también de hacer el proyecto. No, bueno, lo planteo como laburo ideal justamente porque asumiendo que le vas a poder pagar lo que querés pagarle a todos los artistas y vas a poder hacer todas las entrevistas que quieras hacer, etcétera, ¿viste? Y bueno, sí, si me pudiera armar un Dream Team, boludo, salgo, pero altísimo, corto y soy feliz. Y ahí la verdad que le daría libertad a todo el que muestre capacidad, boludo, pero sí, hagan lo que quieran, denle vida, ¿entendés? Tal cual. Yo supervisaría para que sea lo que yo quiero contar y lo que quiero mostrar, pero lo dejaría en las manos de las personas más capaces, desde ya. Bueno, si les parece, a menos que cada uno quiera agregar alguna cosa más, no sé. Hacemos una pausa para satisfacer necesidades escatológicas y volvemos con otro tema. ¿Les parece bien? Dale. Bueno, cortamos un ratito y en un rato volvemos.